Bueno, continuamos con las parábolas de Jesús. Estamos en la última sección de las parábolas. El tema de estas parábolas es acerca de los valores de Dios. Esta es la última sección. Y la primera parábola en esta sección que vamos a ver es la de los dos hijos. Parábola de los dos hijos. Esta parábola está en Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Y nosotros vamos a leer un poquito el contexto para entender a qué vino la parábola. O sea, qué es lo que propició que el Señor hablara esta parábola. Es una parábola bien cortita, pero pues hay que ver por qué, a qué vino, ¿no? Esta parábola. Vamos a leer desde el 23, Mateo 21, 23. ¿Cómo? No, 28. ¿Dije mal? Mateo 21, 28. Sí, el texto que había dicho, ¿sí dije 28? 28 al 32. Ajá, ahí está, entonces no fui yo. Sí, pero vamos a leer el contexto desde el versículo 23. ¿Ya están ahí? Sí. Bueno, nada más, no vamos a leer todo el capítulo porque sería mucho tiempo, pero quiero que veamos un poquito el contexto con más general, porque si no también, aunque leamos este contexto de la parábola, aún necesitamos un poco más de contexto. ¿Cuál es el título del capítulo 21? La entrada triunfal. La entrada triunfal, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Incluso lo estudiamos apenas ayer, curiosamente. El título del verso 12, Purificación del templo. purificación del templo, es cuando saca a los cambistas. ¿Se acuerdan que eso ocurrió dos veces? Cuando iniciaba el ministerio y cuando termina el ministerio, porque esta pues, es la última semana, ¿verdad? Que está el Señor en su ministerio terrenal. Viene la purificación del templo. En el 18 viene la maldición de la higuera estéril, que es saliendo del templo. Y después viene lo que pues tiene que ver con el tema de hoy. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí es donde viene la importancia de saber qué había pasado antes. Porque si empezamos a leer de aquí, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Tú te vas a preguntar, ¿qué cosas? ¿Qué cosas hizo? Sí, del azote de cuerdas que hizo, de tumbar las mesas y todo lo que había pasado, a eso se refiere. ¿Y castigaron la higuera también? ¿Y en la higuera también? No, eso no lo vieron los fariseos. El punto no es la higuera, sino lo que hizo en el templo. Ajá. Entonces, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron mientras él enseñaba. O sea, él ya estaba predicando. Y entonces es cuando vienen a interrumpir la predicación para exigirle una respuesta. ¿Por qué? O sea, ¿con qué autoridad haces estas cosas de venir a sacar a los vendedores? ¿Que no ves que son gente honrada que solamente quiere salir adelante? ¿Se ha visto la gente así que hace cosas que no están bien, pero se justifican, ¿no? A ver, ¿tú por qué quieres, con qué autoridad vienes a hacer estas cosas? Pero se dan cuenta que la autoridad aquí está derivada en dos aspectos diferentes que están cuestionando. La primera es ¿con qué autoridad? Y luego es ¿quién te dio esta autoridad? Algunos piensan que cuando habla de qué autoridad se refiere a qué aval, o sea, qué respaldo. O sea, ¿con qué avalas? Por ejemplo, ¿se acuerdan la autoridad que tenía Pablo para ir a matar cristianos? ¿Cuál era esa autoridad? El Sanedrín le dio esa autoridad, ¿no? Entonces la autoridad se veía en que tenía una guardia, en que tenía un documento. Entonces cuando hay una película que se muestra cuando Pablo está acercándose, ya una vez que ya Dios lo confrontó y él ya quería hacer lo correcto, dice: aquí tengo la orden, decía en una película Pablo, tengo la orden con la cual, la autoridad con la que yo venía a perseguir a la iglesia. Y agarra el papel y lo pone en el fuego. Entonces eso obviamente no está descrito en la Biblia, pero pues era la forma común en que se tendría que haber hecho, porque la autoridad representaba un documento.
Es decir, a ver, tú vienes aquí a hacer y deshacer. ¿Cuál es esa autoridad? Pero por eso hay una pregunta que pareciera reiterativa. ¿Y quién te dio la autoridad? Pues nosotros podemos responderlo en una misma, ¿no? No, pues con la autoridad de tal gobernador, por ejemplo. Pero no, aquí habla de un documento, de un poder, de algo que le esté dando autoridad, y luego de parte de quién vino esa autoridad. ¿Cuál era la respuesta? Así, sin escuchar lo que el Señor respondió, ¿qué es lo que consideran que habría sido lo obvio de responder? La autoridad de mi padre. La autoridad de mi padre, ¿no? ¿Cómo le dices que la autoridad del padre a alguien que no conoce al padre? Y que dicen conocerlo, peor tantito. O sea, es como que darle vueltas a un asunto que no. Entonces, la respuesta del Señor es una de las respuestas más astutas y que me fascina la forma en que el Señor trató este asunto en particular. Bueno, siempre me sorprende la forma en que el Señor responde, porque siempre nos enseña un rasgo de carácter. Si se dan cuenta, cada vez que era confrontado, nunca mostró un temperamento desbordado, siempre fue con carácter, entendiendo qué hacía, qué decía y cómo lo hacía y cómo lo decía. Así que es interesante la forma en que respondió. Fíjense en el 24. ¿Sí? Él mostraba siempre que dijo temperamento. No, carácter. No. Ah, carácter. Ajá. Sí. Lo que no mostraba era un temperamento desbordado. Cuando el temperamento está bajo un dominio, se le llama carácter. Entonces dice el 24 que respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Fíjense que no está respondiendo en este momento. Les está diciendo: yo les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, entonces también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden esto, yo les respondo. Si no me responden, yo tampoco respondo. Entonces, pues no les dio chance a preguntarles qué opinan, ¿no? Simplemente lanzó su pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿A qué se refiere esta pregunta? Quiere decir, la orden que daba Juan, ¿tenía el respaldo? Porque el tema es autoridad, ¿no? ¿La autoridad venía de Dios o venía de un hombre por iniciativa propia? Como que hay un tal predicador se le ocurrió vestirse de pelos, irse al desierto y ponerse a bautizar gente. O sea, se refiere, ¿fue algo de iniciativa humana o algo de iniciativa divina? Interesante pregunta para alguien que quiere saber de autoridad y ellos mismos tienen que discernir la autoridad que están recibiendo. Ellos se decían que estaban respaldados por una autoridad. ¿Cuál autoridad? Bueno, hablando en general del Sanedrín. Por la ley, la Torá. Ajá, pero ellos lo decían: en la cátedra de Moisés se sienta nuestra doctrina. Y no es coincidencia que diga se sienta la doctrina. Ajá, sino que está diciendo que la palabra cátedra, ¿qué significa cátedra? No. Buenas tardes. Esa palabra ya se la deben de saber de memoria. ¿Cómo? Era como lugar alto, bueno, el que se sienta lugar de autoridad. Pero es la silla. Silla de autoridad. O también se traduce como silla elevada. ¿Por qué? Porque es la que se pone en alto para que el que se sienta ahí es el que todo el mundo lo tiene que escuchar. Dicen silla grande, nos dijeron, no había visto que ya estaban en otros comentarios. Ya contestó. Gracias. Entonces, eso es la cátedra. Cátedra es una silla de autoridad. Por eso, un catedrático es aquel que ocupa esa silla de autoridad. Y lo que esa persona dice, los demás lo van a acatar, se van a sujetar a esa palabra porque tiene autoridad. Entonces, eso es lo que los fariseos decían, ¿no? En la cátedra de Moisés, es decir, en la silla de Moisés, y usa la palabra se sienta nuestra doctrina. Es decir, nosotros tenemos la autoridad que viene de Moisés, que desde entrada eso ya es un error. O sea, esto nos muestra un poquito más el trasfondo de la pregunta del Señor, porque se acuerdan que siempre se hizo referencia en los evangelios y aún en el libro de Hechos, se hace referencia a que la ley es la ley de Moisés, cuando no es así. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios.
Cuando vemos puntos doctrinales, hace referencia a la ley de Dios, no a la ley de Moisés. Cuando vemos aspectos históricos, la referencia es la ley de Moisés, porque el pueblo así lo tenía entendido. Pero, ¿de quién era la autoridad? ¿De Dios o de Moisés? De Dios. Porque Dios es el que decreta, porque Él es rey, él sí aplica. Y el que proclama solamente es portador de la palabra, solamente pasa la información, pero no tiene autoridad. Pero alguien dirá, es que Dios le dijo a Moisés que él iba a ser como Dios para Faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijo? Así que tú vas a hablar y Aarón va a ser como tu profeta. Tú darás la instrucción y Aarón dirá la palabra. Y pone un modelo, ¿no? Pero no quiere decir que realmente Moisés tenga una autoridad de Dios, ¿verdad? Eso nada más fue delante de Faraón, ¿no? Eso fue para Faraón, a la perspectiva de Faraón. Porque delante de Faraón la palabra de autoridad venía por boca de Moisés. Porque Faraón jamás iba a escuchar a Dios. Entonces yo creo que con ese mismo modelo se quedó el pueblo de Israel, pensando que la autoridad venía de Moisés. ¿Todavía no lo saco bolas? ¿No? ¿Saben cómo sé cuando alguien no está entendiendo? Ahí les van los rasgos característicos. Primera señal de que alguien no está entendiendo. ¿Le dijo? Eso significa ¿qué? Cuando de plano no entendí nada es así. Que alguien le pregunte. Llámese esas expresiones. Entonces, bueno, le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y eso como que en la mente de un predicador podría ser algo difícil de contestar, en el sentido de que, ¿cómo te explico? Tú deberías de entenderlo sin que yo te lo dijera. O sea, ese era el chiste, que a ti se te dio una palabra durante muchos años, se te instruyó con la palabra que venía de Dios para que cuando llegara el Mesías tú reconocieras la autoridad. El gran problema es que muchos piensan que la autoridad viene de hacer milagros. Escúchenlo porque hace milagros. Y bueno, por eso en alguna ocasión dijo el Señor, si no me creen a mí, por lo menos crean en las obras. Pero como que por lo menos, pero nunca ha sido la intención. La fe tiene que ser en la palabra y no fe en los milagros. Pero entonces los fariseos se supone que son portadores de la palabra, se supone que son los que tenían que reconocerlo y no lo reconocieron. Así que por eso les pone un examen de discernimiento a los fariseos. Yo les voy a responder si ustedes tienen el suficiente discernimiento para contestarme esta pregunta. El bautismo de Juan, o sea, es decir, la predicación de Juan, lo que estaba haciendo Juan ahí en el Jordán, ¿de dónde era? ¿De dónde procedía? ¿De parte de Dios o de iniciativa humana? ¿Era del cielo o de los hombres? Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Discutían entre sí. Team back. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es la respuesta? Dice, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, entonces nos va a decir porque pues no le creíste. Y si decimos que era de los hombres, entonces le tenemos miedo al pueblo, porque todos saben o tienen a Juan por profeta. ¿Cuál era su prioridad? Estar bien ante el pueblo. Ellos estaban discutiendo el discernimiento de lo real. Para de nuevo, ellos al discutir, ¿qué iban a responder? ¿Estaban discutiendo tratando de discernir la respuesta correcta? No, lo que nos convenía. Exacto. No estaban discutiendo para discernir, a ver qué dice la escritura, ¿no? No, ¿cuál respaldo bíblico tenemos para pensar que Juan venía del cielo? ¿Qué argumentos tenemos para decir que era de los hombres? ¿Se dan cuenta que no hay nada de eso? ¿Creen que eso pasa hoy en día en las iglesias? Sí. Tristemente pasa en muchas iglesias. No están buscando encontrar la verdad de Dios. Están buscando encontrar una predicación o una palabra que tenga a todos contentos. Lo que Chuy Olivares llama iglesias al gusto del cliente. A ver, ¿qué se le antoja el día de hoy comer?
Tenemos plan de salvación, tenemos ¿qué les gusta? Prosperidad, humanismo. ¿Qué se les antoja hoy? Tenemos hoy el especial del día es confrontación con arrepentimiento y perdón. Ay, no, ese platillo es amargo. No, mejor tráigame algo más dulce. Tráigame un platillo de prosperidad, aderezado con dos gotitas de declaración y decretos. ¿No? Y no olvide el humanismo, porque si no, no vas a ver. O peor lo que decía, que algunos que se habían dado cuenta que su doctrina estaba mal, pero pues no lo reconocían delante de la iglesia. Y ha pasado que hay pastores que empezaron con una buena intención. Lo que pasa es que la naturaleza del ser humano es tan frágil que si no hay temor de Dios, se dejan seducir. Un predicador elocuente que habla con carisma, jala gente. Y lo que normalmente pasa es que la gente termina idolatrándolo, o por lo menos exaltándolo. Tal vez en un comienzo no es una idolatría, es una exaltación. Ay, hermano, su predicación me hizo llegar al tercer cielo. Ay, ¿no? Es que habla palabras tan dulces, tan bonitas que tocaron mi corazón. ¿Y qué hace el predicador? A que vean lo que hay unción. Entonces, así empieza la corrupción de un corazón, de un predicador que tal vez tenía una buena intención. Y hay veces que los mismos pastores fomentan eso entre sí, eso es lo peor. Iglesia, ¿no? Bueno, hay pastores apóstatas que por un descuido son seducidos, pero hay también a pastores que en realidad son lobos vestidos de oveja. O sea, la diferencia es que uno fue sin querer y el otro fue con intención. Los dos están mal, pero uno sí lo hizo premeditado. El lobo rapaz ya va premeditado. ¿Qué quiere de la oveja? Pues bajarle su lana. Entonces, ¿qué quiere un pastor que está equivocado? Quiere lo bueno, pero al equivocarse, pues termina perdiéndolos y el resultado sigue siendo el mismo. Y en esa corrupción empieza el enaltecimiento y muchos se pierden. Pero resulta que hay casos donde ya cuando los tienen en su pedestal a los pastores, de repente les cae el 20 y dicen, híjole, prediqué algo que no era cierto. Mi doctrina no tenía buen fundamento. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar si le digo a la iglesia, ¿qué creen, hermanos? Me equivoqué. ¿Se acuerdan de que eso que les enseñé a atar y desatar y declarar? ¿Qué creen que no era cierto? ¿Qué va a hacer la iglesia? Se va a ir. Pues ese es el temor, pero no es así. Esa es una idea equivocada. Porque un pastor que tiene la humildad para reconocer un error es al que sabes que puedes confiar. Pero alguien que tú te das cuenta que está cometiendo un error y lo confrontas y se aferra, ¿te va a dar confianza para seguirlo? No. Oye, te estoy demostrando que te equivocaste. ¿Qué haces? Es que yo no me puedo equivocar. ¿Saben que ese problema también pasa con muchos padres en el hogar? Sí. A veces los papás también se equivocan. También Chuy Olivares contó en alguna ocasión de que cuando sus dos hijos estaban pequeños, llega la niña llorando de que el niño le había pegado. Entonces ya llega llore y llore con sus lagrimones. No es que me pegó, mira, aquí me pegó, mira. Y ya con el hijo, bueno, hijo, yo te advertí que si volvías a pegarle a tu hermano, pues te iba a tocar. Así que pues ni modo, vente para acá, en posición, varita de corrección y órale, toma. Ya ahí está el niño llorando. Pero dice que cuando lo escuchó llorar, como que lo escuchó diferente. Ustedes conocen el tipo de llanto, ¿no? De sus hijos. Cuando lloran por una razón y cuando lloran por otra razón. Cuando mi hija llora de dolor, llora, ¡ay! No así. Pero cuando llora de berrinche, le hace, parece sirena. O sea, alerta sísmica. Así llora cuando está haciendo berrinche. Entonces ya la conozco. Ya sé cuando no puedo confiar en su llanto. Entonces así se da cuenta. Entonces dice el hermano, escuché a mi hijo llorando, pero con un sentimiento así, con un sollozo. Que dice, a ver, como que algo anda raro aquí. Y volteé a ver a la hija. ¿Y qué creen que estaba haciendo la hija? Se estaba riendo y burlándose.
Ay, hijita mía, ven para acá. A ver, dime la verdad, ¿sí te pegó o no? Bueno, es que yo vi como que me quería pegar. Ay, al rato hablamos tú y yo. Entonces va con su hijo y le dice, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame porque me dejé llevar, pero pues si tú seguido le estás pegando, pues me haces pensar que es cierto. Pero pidió una disculpa. Entonces hay papás que no tienen esa humildad. No se atreven a pedir una disculpa a sus hijos porque ¿cómo? Yo siendo el papá. Yo no me puedo equivocar. Me acordé de otra película. Ya saben que soy bien cinéfilo. Había una película que se llama La Oveja Negra. No sé si la han visto. Esa película tiene algo especial para mí porque me recuerda mucho a alguien. Esa película sale una escena donde el papá igual así como que no, es que yo cómo voy a demostrar que me equivoqué. Dice no me acuerdo bien del diálogo. Si alguien se acuerda, pues dígame, ¿verdad? ¿Sí han visto la película? Sí, Bueno, que son dos, no sé si es en la primera parte o en la segunda parte. ¿La de Pedro Infante? Sí. Sí, la de Pedro Infante. donde el papá es muy Estricta, ¿no? ¿Aquí no hay fans de Pedro Infante? Están muy buenas sus películas. Entonces, bueno, ese personaje para mí es entrañable. Se me hace una muy excelente actuación. Hombre, hay mucho que analizar de esa película. Pero el personaje del papá, híjole, de repente sí dan ganas. Sí. Y pues, él al final, él hablaba con su esposa que cuando estaba enferma. Y que le decía a la esposa, haz las paces con tu hijo. Dice, no, pero ¿cómo yo voy a decir que fallé? Dice, no, déjalo, Vivianita, déjalo. Es que trato de acordarme del diálogo, pero bueno, la idea se entiende, ¿no? Que no daba su brazo a torcer. Buenas noches. Bienvenido. Entonces, les estaba hablando que el hermano entonces va a orar, no es cierto. Que va a predicar. Que va a predicar. Bueno, entonces, cuando una persona se equivoca, o véanlo de una manera personal. Si ustedes se equivocan al dar una enseñanza, ¿qué hacen cuando se dan cuenta que estaban mal? ¿Sí corrigen o dicen, no, qué pena, qué van a decir de mí? ¿No? Van a decir, ay, tienes tantos años en la palabra y resulta que estabas enseñando algo equivocado. Bueno, ¿qué es peor? ¿Seguir en lo mismo o corregir aunque haya pasado tiempo? Pues es como antes, ¿no? Nosotros cuando íbamos a evangelizar, según, ¿no? Porque ahora sabemos que todo lo que decíamos estaba mal. Ahora Espero que no. Bueno, pues ya estamos estudiando y tratando de cambiar todo eso, ¿no? Hay que ir corrigiendo. Pero si nos quedamos en el error, y lamentablemente ese problema se vuelve mucho más grave cuando lo hablamos de un pastor que no tiene la humildad de reconocer y se aferra y justifica su error. Entonces me acuerdo también de una predicación de un hermano, no era pastor, era un hermano que solamente estaba predicando y entonces dice, lean el texto tal, y cuando le empezamos a leer el texto no tenía nada que ver con lo que estaba él hablando. Entonces yo me quedé, ¿qué será? No, es que este texto está equivocado. Y ya cuando lo leímos, el hermano como que trataba de darle vueltas para que compaginara con lo que está hablando. Ya después veo, y era por ejemplo versículo 13, y lo que él quería decir estaba en el 23, o sea, se equivocó por 10 versículos. Y le digo, oye hermano, ¿no será que se refería al versículo tal? Aparte, sí también. Le digo, ay, pero, o sea, ¿qué le cuesta? No le quita nada, ¿no? Ni modo que uno diga que, ay, no, qué pésima doctrina, ¿cómo es posible? Bueno, es que hay gente que sí pelea por nada. Porque sí, no, es que dijo un versículo y era el versículo de abajo. No tengan misericordia, ¿no? Uno también se le va la onda. Pero si son cosas de doctrina, pues que ya son más trascendentes, hay que corregirlas. Y tragarse el orgullo y decirle, hermanos, me equivoqué. Bueno, este punto es lo que jamás iba a pasar con los fariseos. Jamás se iban a arrepentir y ni iban a confesar que estaban mal.
¿Por qué? Porque aquí está, en la prueba que les puso el Señor Jesús, como dicen por ahí, mostraron el cobre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, a ver, ¿qué nos conviene responder? Porque ellos no habían creído en el ministerio de Juan, ¿verdad? Ellos mismos lo están confesando. Porque cuando estaban diciendo, si nosotros respondemos que era de Dios, ¿qué les iba a reprochar la gente? Entonces, ¿por qué no le creyeron? Porque era evidente que no lo habían creído. Pero ¿qué respuesta podemos dar que no nos haga quedar mal? El mismo espíritu del rey Saúl, ¿se acuerdan? Cuando el rey Saúl fue confrontado con su pecado, que no había cumplido la voluntad de Dios, y todavía después de un montón de veces que quiso sostener su mentira, y ya cuando no tuvo dónde esconderse porque encontró que pues habían perdonado al rey y a lo mejor de lo maldito, entonces le dice Samuel, le dice a Saúl, le dice, entonces, ¿por qué oigo ovejitas, no? Porque oigo... Entonces el rey, pues ya saben lo que pasó con ese rey, ¿no? Llegó Samuel y lo hizo cachitos, le quitó sus tazos, o lo destazó, no sé. Y dice, esto es lo que Dios quería. Y dice, así que la consecuencia es que Dios te va a destituir. Te va a quitar el lugar que te había dado como príncipe de Israel y le va a dar este lugar a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y entonces, ¿cuál es la respuesta sabia de Saúl? Ninguna, porque sabia no era. La respuesta de Saúl fue, bueno, pero hazme quedar bien delante del pueblo. Que no digan que su rey falló. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¿Se han oído eso de se dice el pecado, no el pecador? Imagínense que el libro de historia de los reyes y crónicas, y el libro de Samuel, cuando se habla de David, que dijera, y David fue un rey conforme al corazón de Dios que jamás pecó. Pero sí pecó. Shh, no digas, ¿qué va a decir el pueblo del rey? No, se tenía que confrontar con el pecado, ¿no? Entonces, los fariseos, regresando ya al ejemplo actual de los fariseos, donde están buscando una respuesta conveniente, si ellos decían, el bautismo de Juan era de iniciativa humana, era de los hombres, entonces esa respuesta no les convenía. ¿Por qué? Pero dice que había temor, ¿verdad? Temor de la gente. Es decir, nos vamos a causar enemistad. Y el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y qué curioso la forma en que estos líderes espirituales, entre comillas, piensan, que aquí lo están evidenciando, comparado, por ejemplo, con las palabras de Pablo, que en alguna ocasión dijo Pablo, si todavía tratara de agradar a los hombres, ¿qué? ¿No han leído ese texto? No agradaría a Dios, ¿no? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, el hacer y el hablar la palabra de Dios va a causar molestias. No se va a tener contentos a todos. Aunque lo intentes, no se puede. Con más razón, haz lo correcto. Y lamentablemente eso es lo que hace que muchas iglesias terminen disminuyendo, menguándose, cuando uno trata de hacer las cosas lo más correctas posibles. Porque si hay que hablar de un pecado, se tiene que hablar. Y si una persona se siente agredida, ¿qué va a hacer? Vaya, aquí no hay amor, vámonos de aquí. Y se van. ¿Qué no saben que tienen que apapacharme y tolerarme porque somos hermanos? Eso no dice la palabra. Dice que hay que exhortar, redarguir, confrontar, así, tratar de restaurar a los hermanos que están mal. Y si se aferra a que no quiere, ¿qué es el último paso? ¿No? Tenle por gentil y publicano. Pablo les dice, no se junten con los pecadores, me voy a poner mi monasterio en la montaña. No, decía Pablo, no les dije que no se juntaran absolutamente con todos los pecadores del mundo, porque de ser así sería necesario salir del mundo. Sino que, ¿qué? ¿Cuál era la instrucción? Con los mismos hermanos que estaban en Los que pecado, llamamos Los que haciéndose llamar hermanos, insistan en permanecer en pecado. Dice, ni comas con ellos, porque te contaminas.
Si estás con una persona del mundo, obviamente pues está en un sentir diferente. No vas a tener comunión con esa persona, pero le puedes predicar. Pero si estás con una persona que se hace llamar cristiano, o sea, que está blasfemando a Dios, porque alguien que se llama cristiano y refleja pecado, está ofendiendo a Dios. ¿Tú estás a gusto con esa situación? Y si esa persona se quiere arrepentir, bueno, es diferente, le ayudas a que se restaure. Pero estamos hablando de casos donde no quiere, donde dice, no, yo así me voy a quedar, y Dios me ama como soy. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, es cierto. Y eso se justifica. Entonces, una persona así, dice, no debes de tener comunión con él. Y dice Pablo, ni siquiera comas con él, porque te haces partícipe de sus malas obras. Y esta palabra para muchos les ofende. ¿Cómo voy a dejar a mi compadrito de la alma? No, pues ay, es que el pastor es bien exagerado. Pues ¿quién no peca? ¿A poco él no peca? Así dicen. Pero ¿qué es lo que dice Dios? No debemos de constituirnos amigos del mundo, porque entonces nos vamos a enemistar con Dios. ¿Quién prefieres que sea tu amigo? ¿Dios o el mundo? Entonces ni modo, si hay que confrontar un pecado, hay que confrontarlo. Así que si de repente le digo, hermano, tengo que hablar contigo, no le saque, porque a lo mejor lo va a tener que confrontar con algo. Pero es como la iglesia se tiene que mantener más sana. Ahí se hacen amén. Ahí deben decir amén. Quien fue mi pastor muchos años, cuando hablaba de algo así, y todos se quedaban así en la iglesia, decía el pastor, si no puede decir amén, por lo menos diga ay, diga ouch, que en griego significa me dolió. ¿Y en hebreo? Y en hebreo significa arrepiéntete. Sóbese. No tengo que aclarar que es ironía, ¿verdad? Bueno, digo. Entonces, volvemos a la pregunta del Señor. Está hablando con gente que debe de guiar al pueblo y que está exigiendo una respuesta de autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Yo les voy a responder si ustedes me responden esto. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos van a decir que porque entonces no creímos. Y si decimos que es de los hombres, entonces le tenemos miedo al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta y estos sí no son capaces de lincharnos, son bien religiosones. 27. Entonces decían, ya sé que vamos a responder. Respondiendo a Jesús dijeron, ¿qué dijeron? No sabemos. Imagínense, la respuesta más conveniente era admitir ignorancia. Ahora, ¿eran ignorantes? No. En este punto no, porque ni siquiera buscaron la verdad. O sea, no es que hayan errado en el discernimiento, es que no les convenía encontrar la verdad. ¿Cuánta gente no le conviene encontrar la verdad? Es cuando dice, oye hermano, un ejemplo ficticio, nunca pasó, no busquen culpables, es solamente un ejemplo. Llega un hermanito, de repente no lo ves en la iglesia, 2, 3 semanas, después qué raro, ¿no? ¿Qué se le habrá atravesado al hermano? Y después resulta que te encuentras al hermano ahí bien perdido en las copas, ¿no? Y ahí tiene decía un hermano con su moretón, ¿no? Y dice, ¿qué le pasó, hermano? Ah, es que me tropecé. Sí, de seguro se tropezó con una cáscara de tequila. Andaba perdido ahí en el alcohol y entonces empieza luego la murmuración, el chisme, y en lugar de tratar de ayudarlo, le empiezan ahí a tratar de pues de pisar más, ¿no? Entonces, lo ideal sería que alguien se acercara y preguntar cuál es la opinión, pero pues es más fácil acusar en lugar de tratar de edificar. Entonces, cuando esa persona quiere regresar a la iglesia y se encuentra el pastor de frente, ¿qué hace? ¿Dónde corro? Porque no me confronte ahorita, porque algo me va a decir, ¿no? Y muchos buscan evadir la confrontación. No, es que o algún otro líder de la iglesia, ¿no? Que diga, es que ahorita pues hay que ver, ¿no? O sea, no se trata de regañarlo, no se trata de hacerlo sentir mal, se trata simplemente pues de confrontar una situación. Pero como muchos ya saben que están mal, no me conviene esa confrontación.
Y ese es el ejemplo que podría aplicar. No nos conviene la confrontación. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Mejor decir, no, pues no sabemos, así no hay pierde. Y si no sabes algo, eso no te exime de las consecuencias de la decisión que tomes. Porque si una persona dice, yo por como no sé, mejor ni sí ni no, no me meto. Bueno, al decir no me meto en una situación, esa ya es una decisión. La indiferencia también es una decisión, que también trae consecuencias. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, por eso es que cuando alguien dice, yo no me meto, bueno, el no meterse también significa que ya tomó una decisión y también va a tener sus consecuencias. Así que no se podían escapar, ¿no? Ellos era más fácil decir, no sabemos. Aquí viene la parte que me causa más gracia, ¿no? De esta confrontación. Entonces, él también les dijo, ¿qué? Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero vean la diferencia. Él no respondió, yo tampoco sé. ¿Se dan cuenta? No dijo así. ¿Cuál fue la respuesta? Yo tampoco les digo. O sea, él les está aventando una pedradota, pero grandota. Le está diciendo, no se hagan tontos. Bien que saben. Así que, ¿cómo me pueden pedir señal de autoridad si no están dispuestos a discernir la autoridad? O sea, si ustedes ni siquiera quieren reconocer porque no les conviene, no tengo por qué perder mi tiempo dando una explicación de algo que no están dispuestos a entender. O sea, el Señor, a él no lo van a engañar. O sea, eso que estuvieron hablando ahí en secreto, no iban a engañar al Señor. Ay, pobrecitos fariseos, vengan, siéntense, yo les voy a explicar del bautismo de Juan. Pero no se hagan. Saben. Pero ustedes no quieren responder, yo tampoco tengo por qué responderles. O sea, esa es la respuesta tan sagaz del Señor, de decir, yo te respondo si tú me respondes esto. ¿No me respondes? Pues yo tampoco te respondo. Yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué? Ni lo vas a entender. Pero ¿qué sí les dijo? La parábola. Y aquí es donde viene una pequeña exhortación y una enseñanza para nosotros. Entonces, él no habló de la autoridad, sino habló de otro tema. El tema de esta parábola no es la autoridad, que era el tema anterior. Aquí el tema es la obediencia. Entonces, para confrontar a los fariseos les dice, ¿pero qué os parece? Esto de qué os parece se refiere a que cómo disciernen esto. Y está hablando no con discípulos. Esta parábola no es para los discípulos, es para los fariseos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién es ese hombre que tenía 2 hijos? Dios. ¿Cuáles son esos 2 hijos? Los judíos y los gentiles. Parece, pero no. No. Los fariseos y los... Estos 2 hijos, ¿saben con quién tienen más relación? Más que con grupos étnicos, que si son griegos o judíos, o que si es iglesia y paganos. No, esto más bien tiene que ver con lo del arrebatamiento. Cuando dice, uno será tomado, otro será dejado. ¿Por qué? Porque están revueltos en el mundo. Pero el punto es, ¿quién está en obediencia? Hay más relación con esa separación. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Dijeron ellos qué? El primero. Ellos dijeron el primero. ¿Cómo fue el primero? El que dijo no, pero después sí fue. ¿Y Jesús qué opina de esa respuesta? ¡Qué golpe!, ¿no? Tan fuerte. O sea, ahí los confrontó. O sea, esto no dijo, disciérnanlo, no, porque van a buscar qué les conviene. Aquí él solito se las interpretó y les dijo, ahí están ustedes.
¿Por qué? Ahora, ¿quiénes son los hijos que cumplieron con la voluntad de Dios? En esta parábola. ¿El primero o el segundo? El primero. Pero ¿cuál de los dos hijos fue el que hizo lo correcto siempre? Ninguno. ¿Sí se dan cuenta que ninguno de los dos fue obediente al 100%? La pregunta del Señor no fue quién es obediente, sino quién cumplió al final. Dice, voy a regresarme a donde empieza la parábola. Dice, acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. ¿Esa es una respuesta correcta? No. Entonces ninguno de los dos hijos estaban en lo correcto. ¿Por qué? Porque todos pecamos. No hay ni un justo. ¿Qué es lo que espera Dios? No espera encontrarse al hijo correcto, al hijo santo, porque el único hijo santo es Cristo. Todos los demás, así estamos, no quiero. ¿Qué está esperando? ¿Cuál es el mensaje de todo el Nuevo Testamento? Arrepentimiento. ¿No es lo que es desde la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos. ¿Quién es el que se tiene que arrepentir? Pero es el pecador, ¿verdad? O sea, ¿de qué? ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de una vida de pecado. ¿Quién no necesita arrepentimiento? Solo uno. Solo Cristo. Pero de ahí en fuera todos pecamos. No hay quien pueda decir: yo sí fui a hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué les dice de esta parábola de esta manera a los fariseos? Porque ellos eran el hijo que no está en la parábola. Ellos son el hijo que dijo: sí voy, y no lo hizo, pero, o sea, nunca tuvo la intención. Del segundo hijo, ¿cómo era? Acercándose al otro le dijo de la misma manera: ve y trabaja en mi viña. Él respondiendo: sí, y no fue. El punto es que, a diferencia de los fariseos, ellos decían que sí iban, pero ellos creían que sí estaban trabajando. O sea, ellos, según su perspectiva, ellos sí eran los hijos fieles. O sea, ellos no se veían reflejados en esta parábola. Porque dicen: bueno, unos son los hijos que no quieren hacerlo, y sí fueron. Otros son los hijos que según dijeron que sí, y a la mera hora no lo hicieron. Pero nosotros, fariseos, somos los que dijimos que sí y cumplimos. Y ahí es donde el Señor le dice: no, tú realmente eras el segundo hijo, el que dice que sí, pero a la mera hora no lo haces. Entonces, para no dejar lugar a que ellos se den su interpretación torcida, el mismo Señor los confronta. Entonces, y les pregunta en su discernimiento, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Al final, el hizo se refiere al acabar la obra, ¿no? Al final. Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque los publicanos y las rameras son la tipología de este primer hijo. De lo que dijeron: no queremos, pero cuando vino Cristo, dijeron: mejor sí. Y al final sí están acercándose de corazón. Y esto no lo hacían los fariseos. Entonces, sí, esta creo que no fue una indirecta, ¿verdad? Fue bien directa. O sea, aquí no hay chance de otra interpretación. El Señor los está confrontando de lleno. Aquí no se habla de gentiles porque obviamente está hablando con el pueblo. O sea, esto aplica para todo aquel que está en pecado, ¿no? Esta parábola, ¿por qué no aplica de la misma manera a los gentiles o a nosotros como mexicanos? Porque la intención de la parábola es confrontar a los que se dicen hijos. ¿Sí se entiende? Obviamente aprendemos de ello. ¿Cómo debemos ser nosotros? Debemos ser como verdaderamente se sentían los fariseos, pero de veras, que decimos que sí y vamos, pero a final de cuentas nosotros no éramos hijos de Dios, fuimos adoptados. Son cuestiones de perspectiva, ¿no? Espero no hacerlos bolas, porque hijos de Dios solamente Cristo. Todos somos adoptados,
Pero en la perspectiva judía, ellos se sentían hijos de Dios. Entonces, bueno, por eso es que la comparativa aplica más desde un punto de vista judío. Desde el punto de vista de los gentiles, pues Él nos adoptó. Así que cuando Él nos adopta, resulta que nos encontramos fuera de la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que el primer hijo. Empezar a terminar haciendo lo que Dios quería. Pero si se dan cuenta que no aplica igual. Bueno, si los hago bolas, me dicen. No prometo sacarles de la duda, pero sí ampliárseles. Y obviamente aquí pone dos modelos que son publicanos y rameras, porque son los estereotipos de los pecadores dentro del pueblo. ¿Qué son los publicanos? Cobradores de impuestos. ¿Por qué nadie los quería? Sí, el pueblo judío los consideraba traidores a la nación. Como que eran gente convenenciera que no le importaba venderse a Roma con tal de ganar más dinero. Entonces por eso los malmiraban. ¿Y las rameras? Las que venden ramitas. Obviamente pues es el pecado, uno de los pecados más condenados en la Biblia. ¿Sí saben cómo se vestía una mujer de estas? Pero el velo era en la cara. Las mujeres judías no se cubrían el rostro, se cubrían la cabeza, no el rostro. O sea, como que todo alrededor de la cabeza se lo cubrían. Pasaban aquí por abajo como si fuera bufanda y cubrían su cabeza. Pero las que sí se cubrían con ese velo, se tapaban así la boca, esas eran ellas. Y eso fue lo que causó un grave golpe cultural cuando llegó con los griegos. Porque las mujeres griegas no se cubrían la cabeza. O sea, bueno, se cubrían la cabeza como una protección al sol. O sea, nada ceremonial, o sea, nada espiritual. No se cubrían la cabeza. Y así que las únicas que se cubrían con un velo eran las rameras. ¿Sí se entiende? Porque las mujeres griegas no usaban velo en la cabeza. Cuando entonces llega el pastor judío convertido al cristianismo en una iglesia griega, decía, deben de ponerse su velo las mujeres. ¿Y qué decían las mujeres griegas? Oye, no me confundas, yo no soy de esas. Y por eso ahí en la carta a los Corintios está ese conflicto de que si se deben de ataviar o no las mujeres con el velo y todo eso, ¿no? Entonces fue un choque cultural tremendo. Entonces las mujeres, ¿saben por qué tenían que usar el velo? Porque no la cobertura espiritual. No, las rameras. No, Para que no la reconocieran, ¿no? Para que no sí. Sí, bueno, yo me olvidé aclarar, ¿verdad? Sí. Para que no fueran señaladas, porque si una mujer de esas se descubría quién era, la apedreaban. Pero Entonces, los judíos no había, ¿no? Sí, Sí había. tristemente, sí. ¿Sí había? Pues es que se supone que no. Tristemente sí había. Pero ahí no se cubrían también. ¿Cómo? Ahí se cubrían. ¿A cuál cubrimiento se refiere? Sí, todas. ¿Todas? Sí era parejo, ¿por qué? Porque tenían ese miedo. Pero las mujeres judías tenían más miedo por el celo religioso de su pueblo. Pero también ha habido, hasta las mejores familias. De hecho hay una, es que no me acuerdo quién es, creo que sí es Jacob. Que su nuera... Con su nuera, ¿no? Y se No fue fue Jacob, fue Judá, ¿no? Judá. Ajá, no me acuerdo. Porque no tenía descendencia. Sí, porque no le quería dar al otro hijo Al para otro que... se le habían muerto. No, pues es que viendo así esta mujer que se los estaba escabechando uno tras otro, ya no le doy más hijos, ¿no? Pero bueno, pero sí, ella precisamente, ¿no? Desde ahí no ya estaba. Sí, un tachezote para Judá, sí, con Tamar. Que ella se disfrazó de ramera, se puso junto al arbustito y dijo 2 por 1, vara, y pues llegó. Y entonces... Sí, que le deja su... Pero Le quitó el Pero él bien confiado, ¿para qué va a pedir un servicio si no tiene con qué pagar? Por ahí te dejo empeñado mi bordón y el anillo, ¿no?
Dice, sí, no te preocupes. Dice, ya tengo lo que quería. A lo mejor ya hasta ella dijo, no, es más caro. Para que diga, llora. Porque eso era lo que ella quería, quitarle esas señales. Y qué suerte, ¿no? Que se embaraza con esa. Quedó embarazada y dice, pues yo ya tengo mi descendencia. Pero bueno, esos son harina de otro costal y no nos metemos en chismes. Dejen al pobre Judá en paz. Ese no es el tema en esta ocasión. No, pero era la referencia. Porque si ya Sí. había- Sí, pero sí había, ¿no? Tristemente. Entonces, regresando aquí al texto, estábamos aclarando lo de que por qué eran tan señaladas las rameras y los publicanos, ¿no? Si un hombre reconocía a una mujer que se dedicaba a eso, pues no iba a querer ni siquiera mirarla. O sea, sí era un desprecio total. Entonces, el hecho de que Dios no les dé la espalda, sino que Él sí las reciba, no significa que Dios ame al pecador. Significa que le da la oportunidad, de la misma manera que a cualquiera, de reivindicar el rumbo. Entonces, como la mayoría de las personas que han hecho lo peor son las que más rápido recapacitan. Entonces, ese es el principal problema de que los jóvenes les cueste trabajo acercarse. Porque tristemente los jóvenes no creen necesitar a Dios. Obviamente no todos, ¿verdad? No todos. Si no van a decir los jóvenes que están ahorita, pues aquí estoy, ¿no? Pero hay jóvenes que dicen, la religión es para los viejitos, ¿no? Nos dicen. A lo mejor por eso Dios te manda chaques para que digas, a ver si así me buscas. Para los viejitos que ya no tienen nada que hacer. Sí, que no tiene nada que hacer más que estar en su mecedora, pues ahí leyendo su Biblia. Pero bueno, si nada más, ¿qué le queda más que irse el domingo a sentar todo el día en la iglesia a escuchar a un loco hablando cosas? ¿Verdad? Pero esa es una imagen muy común, o sea, muchísimos jóvenes tienen prejuicios muy parecidos, de que no quieren acercarse porque no sienten necesidad. Y por contraparte, hay muchos adultos que se acercaron debido a un problema fuerte, de tal vez de haber tocado fondo en su vida. Pero ¿por qué esperar a eso? O sea, digo, lo importante es estar, ¿no? Sea por una o sea por otra, lo bueno es arrepentirse y acercarse a Dios. Pero ¿qué necesidad de caer para eso? ¿Qué necesidad de que Dios te haga tocar suelo? Te haga, ¿cómo dicen? Estar en la lona, ¿cómo dice el dicho? Revolcado en la lona, para que nos acerquemos a Dios. Me acuerdo que en una de las clases de los jóvenes les decía, no esperen a eso, no esperen a que Dios tenga que zarandearlos y tumbarlos, para que entonces digan, ay, sí necesito a Dios, sí necesito a Dios. Pero muchos jóvenes va ligada a la juventud el sentir que nos las ponemos de todas. O sea, no, de que no, yo solito puedo comerme al mundo. ¿Ah? A mí nada más denme 10 pesos y conquisto el mundo. Así se sienten muchos de los jóvenes. Y lamentablemente la gente aquí en este contexto histórico del pueblo de Dios, cuando eran despreciados y eran señalados, se dan cuenta que la vida no era lo que esperaban, ¿no? Cuando la gente ya tiene lo que piensa que es felicidad, que es el dinero, si no pregúntenle a Will Smith, digo, la película de En busca de la felicidad, piensan que la felicidad es el dinero, y la gente que lucha por dinero y lo logra, se da cuenta que eso no le trajo felicidad. Y entonces es donde empieza un conflicto existencial. Y entonces, ¿para qué vivo? Si tengo éxito y no tengo paz, no tengo felicidad. No está peleada la felicidad con el dinero, ¿eh? Como decía, la otra vez comentaban en la clase del sábado, un dicho de María Félix, el dinero no compra la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari. Entonces, no está peleado tampoco, ¿verdad? Con que tengas dinero, pero no hay una relación directa, o sea, no necesitas el dinero para ser feliz. Y sí puedes tener paz en tu corazón, tener felicidad sin tener dinero. Si tienes a Dios, Él te va a suplir.
Sí, dice que la raíz de todos los males es el amor, ¿no? El apego al dinero. Sí, y precisamente el texto dice que no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces una persona que le presta atención a eso, como el mismo Señor dijo, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Muchos piensan que sí. Entonces estas personas son un estereotipo de ello, los publicanos y las rameras. Gente que piensa que por ganar un dinero más fácil, de una manera amoral, no es lo mismo amoral que inmoral. Ajá, o sea, inmoral es hacer lo que definitivamente es incorrecto. Amoral es no tener parámetros de moralidad. Es indiferente. O sea, el renunciar a sus principios, renunciar a sus virtudes para creer que con eso va a tener una mejor vida, en el 99.9% de los casos termina en depresión. En alguna ocasión iba pasando por unas calles de allá por el metro Nativitas, ahí no me acuerdo cómo se llama esa avenida, pero saben cuál me refiero, ¿no? Por Tlalpan, exactamente. Allá en Tlalpan hay muchas imprentas por allá. Y estando por ahí, de repente me encontré que había una de esas muchachitas de esas que venden ramitas modernas. Pero andaba ahí sentada en una escalera y andaba llorando. Y me vi tentado a hablarle, a preguntarle, ¿no? Y me quedé así, pero como que algo me frenó y digo, híjole, ¿estará mal si lo hago? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué hubieran hecho ahí? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pues es que a lo mejor a uno como mujer es más fácil acercarse, ¿no? Pero ustedes como varones se pueden malinterpretar. Pues Es que pueden pasar un montón de Ha cambiado la tabla mentalidades. de la ramera, ¿no? Ahora, antes dicen que se tapaban completamente, ahorita ya las rameras no. Se destapan. Ahora se destapan completamente. Bueno, precisamente por esa amoralidad, o sea, ya no es algo como sentenciado a lapidación como hace 2000 años. Entonces ahorita es aceptado, ¿no? Que se dediquen a eso. Hay mujeres que dicen estar orgullosas de dedicarse a eso. Pero en esa ocasión no le hablé. Si hice bien o hice mal, pues que Dios lo juzgue. Pero yo sentí que no era yo la persona indicada para estar ahí. Pero sí me ha tocado en mi ministerio hablar con ciertas mujeres que en algún tiempo se dedicaron a eso. Y pues me dicen lo mismo. Que tienen ideas diferentes, se sienten orilladas y sienten que no hay otra salida. Y terminan en depresión, pensando que no había otra cosa que hacer. Por un montón de influencia, ¿no? De diferentes aspectos de su vida, pero al final de cuentas terminan todos mal. Y cuando se le predica a una mujer de ellas, es más fácil que acepte, porque normalmente ya están sintiéndose nada. Porque por mucho que digan, saben que han perdido su identidad, han perdido su amor propio, donde permiten que cualquiera llegue y las toque y haga lo que sea. Pierden su propia esencia, se convierten en simples instrumentos para alguien más. Entonces, bueno, si alguien que vea algún día esa grabación y diga, es que no es cierto, bueno, yo hablo conforme a lo que he visto en mi ministerio. Pero pues igual, si alguien dice que no, pues, sabrá, ¿no? Pero casi siempre es eso lo que se ve. Cuando tienen una vida tan vacía que se dan cuenta que necesitan de Dios. ¿Se acuerdan del testimonio que les platiqué de una mujer de esas que entró a la iglesia? Y que decía el pastor, si alguien quiere que vayan a orar, levante la mano para que pasen a su lugar a orar por ustedes. Y esta mujer levantó la mano y nadie fue. Ya levantó la vista, vio que nadie llegaba y se sale. Y la persona que le invitó llega corriendo y dice, no te vayas, es que a lo mejor no te vieron, a lo mejor es que pues va a llegar ahorita alguien a orar por ti. No te preocupes, ya sé por qué no fueron, porque esos eran mis clientes. Es más triste todavía. Y muchos se apartan, todavía peor. Entonces el ministerio es tan importante que cuando está la necesidad se debe de suplir esa necesidad y no terminar siendo peor tropiezo. Pero bueno, son casos tal vez donde pues la vida ha sido más dura.
pero pues hay muchas personas que han pasado por cosas diferentes, o tal vez que no han pasado por nada tan fuerte. Y no tienen que necesitar llegar a ese extremo. ¿Por qué un fariseo no quería acercarse a Cristo? Porque ellos ya se sentían santos, se sentían que estaban bien. Era su pura carne, su ego nada más desbordado, que no les dejaba darse cuenta que estaban peor de perdidos. Entonces, cuando el Señor Jesús venía a hablar de que había una oportunidad de arrepentimiento, este tipo de gente, como la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, pues ve, pero ya no peques más, ¿no? Dice, no te juzgan, yo tampoco. Y el único que sí podía juzgarla era Cristo. Él sí podía haber agarrado la piedra y lo siento, mujer, te veo allá arriba. No, dice, yo tampoco te juzgo. Porque no vino a traer juicio en ese momento, vino a traer salvación. ¿Cómo? Le digo, a ver si no le faltó decir, ahorita te mando a Pedro para que te abra. Sí, te mando a Pedro con la llave. Ay, te está esperando allá arriba, ¿no? No, porque todavía no le daba la llave en ese momento. Ahorita te lo mando. Bueno, ahí te esperas afuera que llegue Pedro. ¿Y se acuerdan de la historia de Saqueo? Sí. Que no tuvo que decirle nada al Señor, o sea, él solito confesó, él solito se arrepintió, él solito dijo, yo voy a devolverle a los que le he robado, se los devuelvo cuadruplicado. Él ya estaba deseoso de acercarse. En cambio, de los fariseos, tomando en cuenta los que sí se acercaron, ¿qué diferencia con Nicodemo, por ejemplo, que él es uno de los que sí se quiso acercar? Pero ¿de qué manera? En la secreta, en la noche. Señor, yo sí te creo. No te hagas. Pues ven en el día entonces, ¿no? ¿Por qué en la noche donde nadie te ve? Es que ¿qué van a decir de mí? Va a caer mi autoridad como fariseo y maestro que era. Entonces por eso es que a él, a Nicodemo, fue que el Señor lo para en seco y le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que renunciar a tu vida anterior, morir a esa vida que tienes fariseica y volver a comenzar. No sé si le habrá caído el 20 o no, no lo sabemos. La Biblia no lo especifica. Pero, no, yo creo que sí, pero digo, porque a final de cuentas la salvación es independiente. Pero porque yo creo que él sí tenía fe. Porque él nada más reluce en 3, 4 pasajes bíblicos, ¿verdad? Uno es en la del capítulo 3 de Juan, otro es en la sepultura, y otro es cuando están acusando a Jesús y Nicodemo intercede, pero de una manera sutil, sin que lo descubran. Cuando dice, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no le escucha? Vamos a escucharlo. Pero ¿por qué no dice abiertamente que es discípulo? Será de la secreta. Y eso que Nicodemo fue de los que sí se convirtieron. ¿Pero qué tal los que no? Entonces ellos van primero al reino de Dios, porque son como ese hijo que dijo no, y al final terminó haciendo la voluntad de Dios. Dice en el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Fíjense, aquí ya, ¿se acuerdan cómo comenzó el contexto? Que les preguntó sobre de dónde venía Juan, si el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y aquí le está diciendo, no se hagan. Vino a vosotros Juan. Cuando dice a vosotros se refiere al pueblo, ¿no? Al pueblo judío. En camino de justicia, quiere decir enseñando lo correcto, lo recto. Y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Es decir, tendrían una oportunidad. De alguna manera les está abriendo una puerta, ¿no? Les está diciendo, como ellos creyeron y ustedes no, se van a ir al infierno. No, le está diciendo, pues viendo esto, no os arrepentéis después de creerle. O sea, es una indirecta, ¿no? Podrían todavía arrepentirse. Bueno, en ese momento, ahorita ya no. Pero cuando les dijo el Señor, sí tenían esa oportunidad. Porque dice, estos van primero, porque ellos ya se arrepintieron. ¿Y ustedes? Tenían una oportunidad para arrepentirse y acercarse también. ¿Nos da tiempo de la otra? Híjole, está más larga. ¿Qué hacemos? Yo creo que no nos va a dar tiempo.
Y técnicamente hablando, la clase acaba en 5 minutos, aunque realmente nos aventamos siempre media hora más. Lo del corazón. ¿Cuál corazón? Lo que comentaba ayer. El corazón entre el imbécil. Los que quedó pendiente. Que ya no lo dejaron seguir. ¿Lo de Romanos? Pero entonces tendría que cortar la transmisión y volverla a iniciar porque se quede ya el tema completo. Bueno, entonces termina aquí esta parábola. Voy a cortar la transmisión para después volver a iniciar con un tema que estábamos estudiando el día domingo, el de la carta de Romanos. Así que para que estén ahorita atentos, voy a reiniciar la transmisión para cambiar de tema, para que este tema quede ya terminado, la parábola de los 2 hijos. Así que bueno, pues nos vemos en unos minutitos.